el espacio de entrevista en Radio Universidad de Guadalajara, en el que durante una hora buscamos sumergernos o ofrecerles algunas pinceladas acerca de las personas que amablemente aceptan acompañarnos en esta cabina. Yo soy Antonio Díaz y es un gusto darle la bienvenida, agradeciendo a todas las personas que hacen posible que esta emisión llegue hasta usted. Elia Macías Vargas en la subdirección regional, Silvestre Canil en la producción, Ángel Aldair Arechiga en transmisión en redes sociales y controles operativos, y bueno, y al frente del micrófono Antonio Díaz, recordándole que puede establecer contacto con nosotros a través de el WhatsApp 317-121-2325, de los teléfonos en cabina 317-38-250-31, 38-265-32, y en Facebook Radio Universidad Autlán 102.3 de FM. Y para mí es un gusto tener aquí en este espacio ya por tercera ocasión, esta vez con una primicia que vamos a estar compartiendo, y es que hoy nos acompaña una voz que escribe desde los márgenes pero con el corazón bien plantado en el centro, el maestro Jesús Medina García, cronista urbano, historiador del alma, docente y caminante de Autlán y sus alrededores. Nos presenta su más reciente libro, Simpatía por el débil, relatos de pasión y olvido. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias por invitarnos aquí a platicar un poquito de estas obras. Bien, que bueno, recientemente, maestro, me compartía el libro. Veo que este tiraje es de finales del 2024, pero parece ser que está viendo la luz a estas alturas, sí. ¿Verdad? Pues me gustaría iniciar por el título. ¿A quién se refiere por el débil? ¿Por qué eligió este título para este libro? Hay al inicio hay un artículo, un escrito, donde doy la explicación, ¿verdad?, un poco más amplia de ¿por qué, verdad? Porque, oye, ¿por qué le pusiste esa ocurrencia? Bueno, en realidad tomé como referencia la famosa canción de los Rolling Stones, de Simpatía por el Diablo, en español, ¿verdad? Para algunos críticos, porque siempre hay que ponderar y matizar, ¿verdad?, es, si no la mejor, de las mejores letras que el rock ha dado. No lo digo yo, para algunos críticos. Y me gusta mucho esa canción. Cuando hicieron ellos el concierto, ¿verdad?, en Estados Unidos, que después le pusieron Gimme Shelter, fue cuando contrataron un error de los Rolling, de los errores, yo creo, del más fuerte que han tenido en toda su carrera tan profesional, que contrataron a los Ángeles del Infierno, Hell Angels, un concierto que iban a dar ellos, y los contrataron como seguridad. Pero estos Hell Angels eran como un grupo de los señores que andan en motos, pero agresivos. Estos eran una pandilla de señores ya grandes, y se les ocurre a los Stones contratarlos para su seguridad. Pues eran tipos muy agresivos. Entonces, cuando estaban tocando los Rolling justamente la canción de Simpatía por el Diablo, se armó ahí una trifulca y un policía mató a un joven negro. Ahí se ve en el video. Imagínate, en pleno concierto se arma la trifulca y matan, ¿verdad? Y más que siempre ha sido muy delicado esas cuestiones de el racismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, un tipo blanco racista mata a un joven negro con una pistola, pues se arma un escándalo, ¿no? Y esa canción quedó así como estigmatizada, ¿no? Simpatía por el diablo, y pues lo que pasó ahí no fue nada agradable, ¿no? Un crimen, bueno. Eso hizo que la canción cobrara como más fama, ¿no? Y ya después, cuando pude escuchar la letra completa, pues sí me di cuenta que era todo un relato histórico, ¿no? Y muy ingenioso. Y luego han hecho juegos de palabras también en español, ¿verdad? En lugar de Simpatía por el Diablo, Simpatía por el Débil. Entonces, por ese lado. Y por el otro, como dice ahí en una parte de la dedicatoria, ¿verdad?, está pensé, y siempre he estado con esa idea fija desde pequeño. Voy a leer aquí la dedicatoria. Uh-huh. Dice: relatos con amor a los desamparados, enfermos, angustiados, indigentes, viciosos, melancólicos, fracasados, rezagados, y en general a los vulnerados de siempre,
a los que se fueron sin despedirse. Toda nuestra simpatía por el débil. Y también abajito dice, te recordamos, Giovanni Acuña Zárate, joven universitario turismólogo. Fue un joven estudiante que falleció en el 2022 y también quisimos pues traerlo a colación porque en algunas crónicas de aquí se siente mucho un ambiente universitario en algunas, ¿no? Entonces, de ahí el nombre, ¿verdad? Primero, por la canción, lo que representa. Es una historia muy bien escrita y muy bien narrada. Obviamente cuando la cantan en vivo pues es espectacular. Luego la fama esa que se le dio mala, ¿no? Por el asesinato que coincidió. Están tocando esa canción del diablo y miren, matan a una persona, ¿no? Y una vez los vi tocar en vivo en el Foro Sol, hace como unos 6 años, 8 creo. Y cuando tocan ese en vivo es espectacular, ¿no? Todo el juego de luces y que hacen, ¿no? Los pantallazos enormes y está padre cuando hacen, todo el escenario se convierte como en rojo con luces así infernales. Entonces la parafernalia del show también es padre de esta canción. Y Jagger pues se luce ahí, ¿no? Definitivamente. También el solo que hace Keith Richards pasó a la historia, ese riff, como le dicen, ¿no? Ese sería el nombre, ¿no? Simpatía por el débil y jugando un poco con estas palabras, ¿no? Y bueno, es cierto, aquí muchos de los personajes que describo, porque unos son descritos, otros son ficción inventados, pero hay unos que sí han existido, otros ya fallecieron y otros ahí andan, ¿no? Todavía. Hay uno que me gustó mucho, por ejemplo, estoy viendo en la página 153, que se llama Poesía eres tú, ¿verdad? Haciendo alusión al gran poema, pero también cerré con un poema que incluyo que es de los, bueno, igual que Simpatía por el Diablo, es cosa de gustos, ¿no? Pero para muchos es un poema muy completo de un griego, Cavafis, ¿verdad? Constantín Cavafis, que se llama Ítaca. Ese para muchos es como el poema más completo, por lo que dice, filosóficamente trae un mensaje que a veces no siempre lo captan. Tienes que leerlo varias veces para ver qué significaba Ítaca, ¿no? Es padre porque dice, ya no importa a dónde vayas, ya no importa a dónde llegues ni cómo llegues. Esa Ítaca que dejaste, que Ítaca viene siendo como tu pasado, ¿verdad? Dice, ya no existe, ya eso ya no existe, ¿verdad? Mejor vean muchas ciudades egipcias, aprende de los sabios, ten siempre a Ítaca en tu mente, porque ahí es tu destino, pero no apresures el viaje, ya no apresures el viaje, mejor que dure muchos años, y atracar ya viejo en esa isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje, sin ella no hubieras aprendido el camino, y aquí viene una clave, pero no tiene ya nada que darte, ¿no? Otra vez dice, Ítaca te brindó un hermoso viaje, sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte, aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado, así, sabio como te has vuelto con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Y así como ese, hay una selección, está un escrito que me habías comentado que te había gustado, el de Juju Capuchino. Lo rescatamos. Que justamente te iba a preguntar eso, porque este título de Simpatía por el débil, lo estamos viendo ahora ya en un material impreso, pero anteriormente lo veíamos por ahí de manera digital, ¿verdad? En un espacio en el que colaboras. Platícanos también sobre esto, porque también hay algunos títulos que me parece ya los he visto circular, pero hay otros que no. Entonces también, ¿qué es lo que encontramos aquí? Porque hay crónicas, hay otros textos más académicos, hay también algo de ficción. Platícanos un poco. Gracias. Mira, cuando platicamos con Carmen Aji y Ismael May Vargas sobre qué íbamos a hacer, porque la mayoría de los colaboradores y columnistas que nos invitaron a pertenecer a Red de Columnistas, le llaman, organizada por Letra Fría, y somos de perfiles muy diferentes, lo cual me parece excelente, ¿no? Biólogos, médicos, nutriólogos,
tipos como yo, o sea, está variadito, hombres y mujeres, sin jaladas, ¿verdad? De que determinar la equidad de género, nada, aquí es por capacidades, ¿no? Por rollo, ¿no? Me van a fusilar las feministas, pero bueno, ya me conocen. Entonces lo dividimos, ¿verdad? Y son 25 crónicas, 16 que podemos llamar ficción literatura, 8 de temas sociales y 8 de temas académicos. En total serían 57. Generalmente publicadas en el medio digital, Letra Fría, que por cierto tiene una, yo no sabía y le pedí amablemente a Carmen Ajic si hacía una pequeña, ¿verdad?, introducción para entender más esa pregunta que haces tú. Oye, ¿y esto qué onda? ¿De dónde sale? Veo que se publicó Letra Fría, ¿qué es? Y ella se encarga de esa parte, ¿verdad? Ella describe técnicamente muy bien qué es Letra Fría, de dónde surgió la iniciativa, de dónde viene la red de colaboradores, y hay una invitación para que este libro sea el primero de una colección. Yo pienso que la mayoría, si no es que todos los colaboradores, columnistas, tienen buenos escritos para hacer su propia antología. Ahora, también te mencionábamos la posibilidad de que en un segundo volumen de esta colección, meter varios autores, hasta por cuestiones de costo, ¿no?, de economía, y por ver también diferentes perfiles, podríamos el segundo tomo, ¿verdad?, que fuera ya de 4 o 5 autores, dependiendo. Pero así surgió, entonces, no, yo tengo mis dudas, Antonio, y donde puedo a veces lo expreso para conocer qué piensan otras personas, ¿no? Está probado, por ejemplo, que una fotografía de las que usábamos en los formatos anteriores, ¿verdad?, que mandabas a revelar el rollo, se revelaba, pues hasta ahí te dabas cuenta cuáles habían salido mal y cuáles bien, ¿no? O cuando, le abriste y se te develó el rollo y te borró todas, ¿verdad? Y según tú habías hecho una obra de arte y le abriste mal o no quitaste bien el rollo, se develó, como decían. Híjole. Pero las que sí se lograban imprimir, ¿verdad? Bien. No sé si en tu casa, Antonio, pero en muchos hogares mexicanos y de otros países se conservan de esos álbumes donde ponías las fotos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que venía, mira, el de los 15 años, el de la primaria, De las ¿verdad? vacaciones. Las vacaciones, el bautizo, en fin, casi muchos eran de temas familiares, si te fijas, ¿no? Celebraciones muy personales. Esas fotos ahí siguen. Hay unas postales y fotos que tienen más de 120, 130 años, más, sí, más. Yo no sé si los formatos digitales vayan a durar más de un siglo, no sé, yo pienso que no. Algunos dicen, no, es que yo estoy subiendo todo a la nube. Ujú. Y si falla la nube, no sé, yo tengo dudas. Claro. No, no garantizo. Sí, a mí también me surgen dudas porque te pones piensas que es digital y que no consumen recursos físicos, pero cuando ves que los servidores, para mantenerlos activos, la cantidad de recursos para los materiales, los metales que se necesitan para hacer que la nube funcione, dices, pues eso sí también está dependiendo más o menos de un hilo, y son algunas reflexiones que abordas a lo Sí, largo del libro. Vamos a seguir indagando, bien. pero vamos a hacer nuestro primer corte de estación. La invitación es a que continúe la sintonía. Está usted en Primera Persona.
El débil, relatos de pasión y olvido. Una pregunta, Jesús, cuando cu- cuando decidiste tomar la pluma para comenzar con estas crónicas, ¿qué era lo que te impulsaba? ¿Contarle algo a las personas? ¿Fijar alguna postura tal vez personal, política? ¿Cuál es la intención de tomar la pluma? Todas las que dijiste más otras que hicieron falta. Por como animal inteligente que soy, bueno, eso dicen que somos los sapiens, ¿no? Tengo la necesidad de expresarme, todos la tenemos. Unos son más expresivos que otros, otros tienen más talento, otros no tenemos tanto, pero el ser humano necesitamos expresarnos de alguna manera. Entonces yo creo que responde número uno a esa necesidad que tengo de expresar desde pequeño, ¿no? Por escrito. Y yo creo que algo que me sirvió o me ayudó fue que desde pequeño empecé a escribir y que viví en la Ciudad de México, que es una ciudad con miles de historias, ¿verdad? Sobre todo del pasado prehispánico y del colonial. Aunque no les guste a muchos puristas, pero el virreinato fueron 300 años de la cultura española, no lo podemos negar. De pedir perdón y esas cosas, pues quién sabe, está complicado, ¿no? La realidad es que la historia de México no se entiende sin su pasado prehispánico, ni su pasado colonial, influido por, pues, qué idioma hablamos, ¿no? Simplemente. Entonces, la Ciudad de México es una ciudad muy rica porque, si te fijas, sobrevivió mucho de la cultura y la contracultura prehispánica. Ahí estuvieron contraculturales, es una anécdota o un hecho histórico que poca gente sabe y a mí me parece hasta de fantasía, como irreal. Cuando ya ves que ellos llegaron, los españoles, y empezaron en esta fase de tener el control cultural, porque esa es una frase de el maestro Florescano, dice, cuando una potencia, una cultura hegemónica invade a otra, sí está la invasión pues militar, ¿no? La comercial que empieza, dice, pero en realidad cuando es una invasión así ya de un territorio, anexárselo o conquistarlo, sí interesa la cuestión bélica, pero interesa más el control cultural de esa nación o de ese pueblo que fue sometido. ¿Como cuáles serían los controles culturales? Pues la religión, el idioma, la moneda, el sistema de gobierno, pues lo fundamental, la educación. Si yo controlo esas cosas, tengo el control de ese grupo. Entonces eso pasó un poco, pero Carlos Fuentes lo dijo muy bien con una metáfora hace años, y lo dijo en el foro de la ONU. Lo dijo allí, ahora sí que fuerte y claro, ¿no? En tribuna. Él decía que la cultura mexicana no iba a ser arrasada por la cultura gringa. Decía, el Pato Donald y Mickey Mouse no le van a ganar al pozole. Pozole es emblemático por muchas cosas del maíz en México, etcétera. Dijo, aquí lo que pasó es de que los españoles tuvimos 300 años de una convivencia, a veces no muy sana, a veces sí, diferenciada por regiones, por lugares, por situaciones, por personajes, ¿verdad? Los encomenderos tenían una visión, los frailes tenían otra, la gente de la corona, el gobierno tenía otra, y los que quedaron aquí otra, ¿no? Entonces era una mezcla que terminó en guerra, ¿verdad? Para variar conflictos. Pero él decía, en realidad la cultura prehispánica no desapareció, la quisieron enterrar, la quisieron tapar. El mayor ejemplo es el Templo Mayor en la Ciudad de México, ¿no? Que a un lado del Palacio Nacional y lo que hoy es catedral, pues estaba el templo más importante de Mesoamérica desde el punto de vista político-religioso. La pirámide más alta era la de Cholula, la más alta, la de dimensiones más voluminosas, pero el poder político y económico y militar estaba en Tenochtitlán y estaba en el Templo Mayor, ¿no? Que una gran columna dedicada a Tlaloc, a lo bueno, y el otro a Huitzilopochtli, el dios de la guerra, el colibrí zurdo que le decían también, el colibrí azul. Eso tumbaron, tiraron, ¿verdad?, la superficie y quedó al ras de piso, y sobre eso levantaron encima
el Palacio de Gobierno actual, Palacio Nacional, y en el templo de Axayácatl, que era un antecesor genético familiar de Moctezuma, Cuitláhuac, Cuauhtémoc, porque la gente debe de saber que Moctezuma, Cuitláhuac, Cuauhtémoc eran de la misma familia, eran sobrinos, el linaje permanecía. No es cierto que cualquiera podía ser tlatoani, eso no es falso. Por eso cuando adoran, muchos idealizan a las culturas prehispánicas, no, los aztecas, a ver, en los aztecas también había clases sociales. Para ser tlatoani, si no eras del linaje de los Ilhuicamina, desde Moctezuma, Xocoyotzin, etcétera, no podías ser un dirigente, ¿no? De hecho, había escuelas para pobres y ricos, lo cual no quiere decir que fueran malas, pero sí tenían, para aquellos que idealizan a veces demás, tenían sus clases sociales, ¿verdad? Y tenían sus privilegiados también, y bueno, lo que pasa es que a diferencia de ahora, digamos, los menos favorecidos de aquella época vivían bien, a lo mejor no tenían el lujo, ¿verdad?, de vivir en el palacio de Axayácatl, no les llevaban chocolate caliente, porque el chocolate, hay que decirlo, estaba reservado únicamente para la élite. El pueblo no podía tomar chocolate. A veces se dice, no, sí, pero el chocolate no lo probaba el pueblo, lo probaban los jerarcas, era una bebida especial, con tintes místicos incluso, ¿verdad? Lo relacionaban con otras cosas. Entonces, Carlos Fuentes dijo, quedó ese espejo enterrado, pero no lo rompieron ni murió. Ese espejo enterrado es el México profundo, es el México que luego sale, ¿no? Es el México violento, ese es el México azteca, y quedó como un espejo enterrado, nunca lo pudieron romper. Esa metáfora me gusta porque es cierto, si te fijas cuántas cosas sobrevivieron, otras se mezclaron, otras surgieron nuevas del mestizaje, ¿no? Pero muchas se quedaron, hasta en nuestro idioma, ¿no? En náhuatl, bueno, Autlán es su nombre, náhuatl, ahí está una prueba tangible y sencilla de que ese espejo no se rompió, ¿verdad? Estuvo enterrado ahí esa cultura. Viene la independencia, siglo XIX, y entonces en los liberales, ¿verdad?, que como Juárez, todos ellos, viene una especie de vuelta al indigenismo, ¿verdad? Como que rechazan todo lo español y lo colonial y hacen una evocación heroica de ese pasado prehispánico. Algunas de esas cosas que estoy platicando están aquí consignadas, pero con una visión contemporánea, ¿verdad? Ese choque cultural. Aquí hay una crónica, bueno, a mí me gusta mucho, que habla de qué representa, por ejemplo, el 5 de mayo para los mexicanos que viven en Estados Unidos, y más ahorita como están siendo presionados, ¿no? Incluso hasta agredidos, pienso yo. Aquí se consigna algo de eso, ¿no? Y también se consigna de los... 2 de octubre también. El 2 de octubre hablamos también, de los trovadores. Yo, la verdad, Antonio, y sin falsas modestias, para no hacerse el payaso, quedé satisfecho con este trabajo. La verdad, ya después porque ya ves que cuando los entregas a la imprenta, pues como que les pierde uno la pista, ya quedó ahí en manos de la editorial. Y yo igual quise ya está ahí, no lo quiero ver, no lo quiero saber nada de él, hasta no verlo impreso, ¿verdad? Que me recuerda un poquito, para antes de mandar al corte, relatas de un periodista, un corresponsal del Occidental, ¿verdad? Memo Roldán, don Memo, ¿cómo no? Que también mandaba su texto, ¿no? Y después ir a recogerlo a la casillas y ver cómo quedó. Entonces quiero que ahorita nos platiques de cómo te sientes ya con tenerlo, también un poco del proceso de edición, las personas que colaboraron, o sea, qué hay detrás de una publicación como esta, pero va a ser después de nuestro segundo corte de estación. Está usted en primera persona. Del acontecer cotidiano, impresiones y reflexiones del día en primera persona. XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM,
www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Gabriel García Márquez. Continúa en la sintonía. Estás en Primera Persona. Y estamos de regreso en Primera Persona conversando con el maestro Jesús Medina sobre su más reciente publicación, y le preguntaba antes de irnos al corte pues un poco sobre el proceso para llegar a esta publicación. ¿Qué es lo que hubo detrás de? Pues la motivación yo creo que es igual de lo que señalaba hace rato, de ese instinto que tenemos de transmitir, de comunicar, ¿verdad? También en mi caso pues he encontrado en la literatura siempre un medio de expresión muy libre. Si te fijas, uno puede ejercer muchos espacios de libertad. Por supuesto que hay reglas ortográficas, ¿verdad? Hay criterios editoriales, pero dentro de ese marco hay un gran espacio para la creatividad y la libertad. Pues es ficción, no tienes que demostrar nada, ¿verdad? Y como platicábamos también fuera del aire, va a ser el tiempo y los críticos y los lectores los que posteriormente van a clasificar tu obra, ¿verdad? Yo ahorita la clasifico como un conjunto de relatos, pero a lo mejor dentro de 2 años, ¿verdad? Alguien dice, no, más bien era por este campo del periodismo cultural, o depende, pero cuando tú escribes, pues no, nunca piensas, ¿verdad? Cómo encasillarte en un género o en una corriente. Eso ya más bien le toca a los críticos, a los teóricos y al público. Entonces yo busqué, Antonio, divulgación, no tanto son artículos científicos, no tienen ese rigor metodológico, pero sí tienen ese rigor de acercarse a la verdad desde el arte. Es válido. Se conoce mucho la historia de los pueblos y de las personas. A veces un documento oficial de nosotros como personas, ¿cuál sería? Tu acta de nacimiento, ¿no? Tu acta de nacimiento es un documento oficial. ¿Me permiten el acta de nacimiento de Antonio? Ahí está. Y bueno, ahí puedo ver algunos datos, ¿no? Dónde nació, a qué horas, cómo se llamaba, sus papás, si lo llevaron, etcétera. Pero no conozco a Antonio. Es diferente. ¿Me presentan a Antonio? Yo creo que la literatura te da eso, ¿verdad? El método científico sí te acerca mucho a la verdad, pero con un rigor que a veces a la mayoría no le entendemos, ¿sí? Cuando tú conoces muy bien a este gran doctor investigador, el doctor Rodrigo Ramos, son 2 Rodrigos Ramos. Cuando él está con sus colegas científicos, ¿verdad? Pues es un lenguaje muy especializado. Sus temas que abordan, muchos no les entendemos. Y el otro es Rodrigo, el que es divulgador, el que da charlas amenas, el que quiere que le entendamos lo que nos está diciendo. Yo me quedo con el divulgador, porque no soy científico ni soy médico. Con la literatura puede suceder algo similar. Y me llama la atención que, bueno, de ciencia y de divulgación científica, ¿no? Pues se buscan a las personas que están en las instituciones, en los cargos, ¿no? Que son referentes, pero aquí muchas de tus fuentes, pues a lo mejor es el ciudadano de a pie y de a lo mejor de a pie descalzo. Sí. Platícame, ¿por qué te llaman la atención esas personas? Porque siento que este mundo es muy injusto, en general el mundo, como decía Aute, ¿no? Este mundo no me gusta. Yo ahí digo y escribo y lo creo, que yo nací en el siglo XX y me siento más del siglo XX que del XXI.
en este siglo XXI muchas cosas me hacen sentir anacrónico. Como que ya no, y se va uno encaminando, preparando tu despedida. Sí, pues a ver, a mí tengo tantos años, de acuerdo a mi estado de salud, de acuerdo a los indicadores de promedio de vida, pues me quedarían tantos. Y quién sabe en qué estado, ¿verdad? Ojalá llegue en buen estado. Si el promedio de edad en México en los hombres son 78 más o menos, decir, ay canijo, pues me quedan 14, 15, ¿no? ¿Cómo los quiero vivir? Pues yo los quiero vivir de acuerdo a como pueda, a un personaje de literatura. Referente a esto que dices que el mundo te parece injusto, sí. ¿Crees que siempre ha sido igual de injusto sí. o actualmente es más injusto que antes? Actualmente es más injusto, porque hay poca gente hablo del mundo, poca gente que tiene mucho y muchos que tienen poco o nada. ¿Cómo? Sencillo, en México, de 130 millones de mexicanos, pues hay 50 aproximadamente en la miseria extrema. Millonarios mexicanos son como 25, son muchos. Sí, México tiene aproximadamente catalogados aproximadamente 25 millones de millonarios, que tú dices, son muchos. Pues para 130 millones es la minoría. Uh-huh. Por ahí se ha dicho que no se puede filosofar con el estómago vacío, ¿verdad? No, claro que no. En ese sentido, haciendo una comparación, porque también hay algunos textos donde habla sobre de jóvenes, ¿no? Por ejemplo, en esta de El Paseo Nocturno por la Alameda, pues que mencionas movimientos contraculturales, sí, podemos llamarlo alternativos que se salen tal vez de la norma común. ¿Cómo observas tú a las nuevas generaciones en cuanto a su capacidad de querer cambiar las cosas, de involucrarse? ¿Hay más apatía? ¿Cómo definirías esta generación en comparación a lo que a ti te tocó vivir con esos movimientos? Tal vez por eso renuncio a sentirme del siglo XXI, porque a ver, en primer lugar, no quiero caer en esas personas que dicen y añoran que todo tiempo pasado fue mejor. No, es que ya no es como antes. Y siempre te lo dicen, no, ya no es como antes. Pues no, claro que no, todo cambia. Y digo, no, es que como México no hay dos, ni como Salvador hay dos, ni como Guatemala hay dos, ¿verdad? Hay un país con una identidad y también aquí hay una temporalidad. ¿Y hay cambios? Pues sí, por supuesto. Unos nos convienen, otros no. A mí no me gusta, llevo varias décadas en la docencia y tratando con jóvenes, muchos artistas o estudiantes, una falta de compromiso, ¿no? Algunos sociólogos por eso le llaman la sociedad líquida, en el sentido de que no hay nada sólido. Todo se desvanece, pasa rápido. O como decía el gran Carlos Monsiváis, lo que estaba como nuevo, apenas lo estaba aprendiendo a usar y ya sacaron otras cosas nuevas que ya me hicieron obsoleto. Y él hablaba del cambio tecnológico, ¿no? Que todo cambia muy rápido. Los jóvenes de ahora, algunos estudios de UNESCO, por ejemplo, muestran que han cambiado. Yo a veces en el salón de clases, a ver, este ejemplo nos puede auxiliar. Les digo, miren, antes se decía que un hombre debería ser feo, fuerte y formal. Que el hombre tenía que tener esas 3 Fs, ¿no? Feo, fuerte y formal. ¿Están de acuerdo? Pues no, la mayoría de los hombres dicen, que no, yo no me siento así. Otra cosa que cambió. A ver, antes de morirte, debes de haber dejado sembrado un árbol, un libro, escrito un libro y tener un hijo. Ok. El árbol representaba la naturaleza, ¿verdad? Siembra un árbol para que preserves la naturaleza, así, en términos generales. El hijo o hija, preservar la especie, ¿verdad? Que se nos olvida, pero somos biología y somos una especie más y luchamos por sobrevivir. Y el tercero, el libro representaba la cultura, ¿sí? Así. El arte, la cultura. Entonces, el árbol representaba la naturaleza, tener un hijo o hija, la preservación de la especie, y el libro, la cultura. Pues ahora pregúntales a los nuevos jóvenes, ni sembrar un árbol, ni menos un hijo y escribir, pues no.
Entonces dice, ¿y en qué creen? Pues a veces en la tecnología. Por eso en algunas partes se dice que se están sustituyendo, ¿verdad?, a valores empresariales y tecnológicos por valores éticos. Y es cierto, o sea, el mercado es muy poderoso, ¿no? Dime qué joven no le interesa tener unos buenos tenis y un buen celular. Pues casi a todos, casi a todos. No les puedes decir no, ¿verdad? Me acuerdo una vez, no sé si estabas, Antonio, aquí, hace unos años, que vino Alberto Cárdenas Jiménez, que había sido gobernador de Jalisco, el Bebeto, el famoso Bebeto de las, ¿cómo le decían? Que estaba siempre aprendiendo las novatadas. Y pues se pasó los 6 años de gobernador haciendo novatadas, nunca aprendió. Y ya ves que los políticos escalan de un puesto a otro, le dicen chapulines algunos, y él estaba peleando, creo, después de gobernador para senador, si no me equivoco. Y vino aquí al auditorio del Cucsur y empezó a hablar. El señor no era buen orador, digo, de entrada. Y no era un hombre así con un conocimiento muy sólido. Empezó a hablar y empezó a hablar muy mal de Cuba, por ejemplo. Y empezó a hablar muy mal de los jóvenes y les decía, ay, sus aspiraciones son como tener un coche. No, eso no sirve. Una bicicleta, eso es más sano, eso es más ecológico, eso cuida su cuerpo. Y de Cuba pues hablaba así muy mal, pero argumentos muy simplones, ¿no? La dictadura, etcétera, sin ponerse a ver la contraparte de la miseria de Cuba, ¿no?, que es producto del bloqueo norteamericano desde hace más de casi 60 años, ¿no? Es una pequeña isla del Caribe bloqueada por una potencia militar y económica, pues antes de que sobrevive, ¿no? Entonces a veces a este señor, al Bebeto Cárdenas, se le dijo, a alguien del público levantó la mano y le dijo, oiga, ¿cómo les vienes a decir aquí a los jóvenes estudiantes no tengan aspiraciones? ¿Usted no tiene coche? Se vino en bicicleta de Guadalajara. Y le empezaron a cuestionar y a preguntar, salió casi corriendo, ¿verdad? Ya no se le acababan las preguntas y volteó así a ver a su cuerpo de ayudantes, al que estaba conduciendo, y bueno, el señor Alberto tiene que retirarse y salió casi corriendo. Porque les vino a hablar a los jóvenes de que no tengan aspiraciones, ¿verdad? Pues a un joven no le puedes decir eso. Entonces, ¿para qué vas a la escuela? ¿No? Mejor quédate a cotorrear o otra cosa. Entonces, yo en el fondo también veo, si bien estas generaciones no tienen las mismas, digamos, aspiraciones o valores de los que mi generación tuvo, actualmente hay una especie de hueco y de vacío. Pero la historia muestra que la humanidad y los grupos humanos no pueden vivir sin ideales, a lo mejor utópicos, a lo mejor inalcanzables, pero necesitamos como especie, ¿verdad?, a tener algo más allá de lo que está a nuestro alcance. Tal vez en esta época de transición yo no alcanzo a identificar, ¿verdad?, los nuevos valores o creencias o cosas valiosas de los jóvenes actuales. Lo que sí estoy convencido es de que los que fueron para mí importantes ya no funcionan. Uh-huh. Si yo se los quiero imponer a mis hijos, me van a mandar al diablo, por las buenas o por las malas, porque ya no es su ambiente, ya no es su onda, ¿no? A ver, hijo, ahora vas a tener que plantear tu árbol y esto. No. Además, esas cosas deben de salir, ¿verdad? No te deben de obligar. Entonces, yo, y lo quiero repetir, y cada que vaya a un foro, donde sea, lo voy a estar diciendo para a ver si agarramos la onda. Uno, ¿estás consciente que no estamos viviendo una época de cambios? O sea, ¿sí estás consciente de que no es una época de cambios? ¿Estás consciente de que estamos en un cambio de época, que es algo todavía más profundo, delicado y peligroso? En la historia de la humanidad hay épocas donde pueden pasar 500 años y casi no hay cambios importantes. Uh-huh. Lo hablábamos la otra vez, ¿no? En la Edad Media. Pues la Edad Media, desde que cayó el Imperio Romano, ¿verdad?, y luego vinieron los góticos, y luego se empezaron a formar los estados con los príncipes, etc. Pero no. Entonces,
si queremos comparar una sociedad contemporánea con una medieval, haz de cuenta, yo les digo, miren, la medieval es como un Volkswagen que va al máximo que da a 60 kilómetros por hora en una autopista. Un Volkswagen a 60 kilómetros. Y la sociedad actual es un Alfa Romeo o un Sentra que va a 200 kilómetros por hora. O sea, el tiempo, la velocidad se ha reducido muchísimo, ¿no? Esa es una de las características de esta nueva época. Entonces, a veces no hay tiempo para analizarlo y estar consciente. Entonces, primero, ¿estás consciente de que es un cambio de época? Que es algo más profundo. ¿Por qué? Porque no está bajo el control al 100% de los seres humanos. ¿Tú crees que que se descarte un error humano o un error de la inteligencia artificial y puede activar armas de destrucción masiva? Pues científicamente sí es posible. La ciencia siempre considera el error como una parte, ¿no?, de sus teorías, de sus hipótesis, de su filosofía de la ciencia. Entonces, el error está considerado. ¿Cuándo, cómo y dónde? Entonces es lo que no se sabe, ¿verdad? Yo creo ya no me va a tocar a mí. Pero así, un ejemplo sencillo, las películas de Terminator, ¿no?, por ejemplo. Que de repente ya saben que la nave tomó ahí, la máquina se hizo cargo de la sociedad. No es tan, sí es ciencia ficción, pero es posible. O sea, sí está la posibilidad. También, ¿sabes qué, Toño? Algo que no pensamos. Dicen, eso no, perdón, pero en cualquier momento puede llegar un asteroide y impactar la Tierra o la Luna. En cualquier momento. En realidad, lo que alcanzamos a ver en el firmamento en las noches, hasta con telescopio, no es ni el 1% de todo lo que hay en el cosmos, en el espacio profundo, ¿no? Le dice. Está ahorita, si viéramos los astrónomos, ¿verdad?, astrofísicos, que tienen la tecnología para ver bien, es un constante, fum, 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 de todos lados, están pasando, ¿verdad?, estrellas, supernovas que explotan, hoyos negros que empiezan a jalar energía. Todo eso está pasando mientras tú y yo estamos aquí. Y hay millones, ¿verdad?, de objetos, ahora sí que voladores no identificados, que están ahí a toda velocidad. Un día puede llegar uno de esos y tómala. Ya pasó, ¿no? Uh-huh. A eso se atribuye la extinción de los dinosaurios allá en la península Maya. Llegó uno y ya ves, ¿no? Hubo un cambio climático global terrible y bueno, pero también ese cambio climático demostró, sí, muchas especies no sobrevivieron, ¿verdad? Pero surgieron otras que no había. Y esas nuevas que surgieron eran más avanzadas en sus organismos y en su capacidad de sobrevivir. Y los bosques también, ya no surgieron esos árboles que medían como 30 metros de largo y no eran muy productivos para la vida humana. Surgieron otros, digamos, otro tipo de bosques más aptos para el aprovechamiento del ser humano. Entonces dices, pues sí, desaparecieron unos y aparecieron otros. Es la ley de la vida, por eso digo, lo que sigue, ¿no? Vámonos. Sí, y Chuy, el tiempo se va medio rápido aquí en radio. ¿Medio? Platícanos, ¿dónde se puede conseguir la obra, el tiraje de cuánto fue? Un poco, si quieres también comentar sobre la editorial. Sí, y otra cosa que creo es importante, todo esto en el fondo me preguntaba si para qué, ¿verdad? Ajá. Se escribe. Bueno, me quedé nada más en la cuestión personal, ¿verdad? La satisfacción de expresarme en temas o problemáticas que de alguna manera considero interesantes y que me gustaría compartir con los demás con una intención hasta pedagógica. Qué pretencioso, ¿no? Pero bueno, o al menos de recreación. Pero sí, en el fondo, ¿te acuerdas que te comenté de que no me gusta esta sociedad que es muy inequitativa, muy violenta, etcétera, etcétera? Esto es parte también de como una especie de pensamiento, de idea global dedicada a construir la paz, que es un tema que la UNESCO tiene un buen tiempo trabajando, ¿no? Y en todo el mundo hay actividades dedicadas a construir la paz. Hay muchas cosas que eso contribuye a la paz, eso contribuye, sí, a reducir las violencias.
Entonces, nosotros queremos que este libro tenga difusión, que lo lean las personas de Autlán, los jóvenes. Creo que hay temas que pueden ser de su interés, y llevarlo a lugares populares acompañados de alguna actividad. Por ejemplo, pinta de murales, ¿no? Que se hace mucho, muralismo comunitario le llaman, ¿no? Ese es el concepto. Vas a una colonia popular o donde hay índices de delincuencia altos, etcétera, y llegas ahí, obviamente previamente, ¿no? Anuncias que van a estar a tal hora, se ponen a dibujar ahí en el mural, ¿verdad? Una jornada. Puedes llevar algunos músicos que estén ahí tocando mientras los chavos están ejecutando una especie de performance, y leerles 2, 3 crónicas que tengan que ver con Autlán o con un tema que sea de su interés, y pasar a la gente que esté leyendo. Es una buena estrategia que pensamos que puede funcionar aquí para la región. Bien. Y Autlán sería pues como un municipio pionero en llevarlo a cabo así, de esta manera integral, y buscando el arteterapia como una estrategia para la construcción de la paz. Ese sería el objetivo técnicamente descrito. A nivel personal, ¿qué impacto tuvo en ti estarlo escribiendo y ahora tenerlo en tus manos? Ay, no, de eso no quiero hablar. Ok. Para conseguirlo. Apenas acaba de salir, y va a estar también una versión en PDF, pero tengo que esperar con los demás patrocinadores y con letra fría, que aprovecho este espacio para agradecer, ¿verdad?, a todo el equipo de Carmen, Ismael, May y otras personas que están ahí, la oportunidad que me dieron de publicar y la confianza para hacer este proyecto editorial, ¿no? Que yo ya digo que es un proyecto editorial, que sigan, ¿verdad? Ojalá para el fin de año tengamos el volumen número 2 con otros autores, ¿verdad? Para que esté diverso. Un mensaje que le quieras dar a algún joven o no tan joven que por ahí también tenga sus escritos y que esté pensando en reactivarlos, en darles un orden formal. Yo le recomiendo muchísimo que no deje de escribir y de leer. Yo aquí y con esto cerramos, ¿sí? Voy a leer, y esto creo que puede dar respuestas a tu pregunta. A mis más de 6 décadas de andar en el rock and roll, espero terminar mis días en este planeta Tierra, haciendo y viviendo lo que mi mamá, que en paz descanse, me enseñó desde que tenía 5 años, allá por los rumbos de lo que hoy es Plaza Las Torres, en Guanatos. ¿A qué me enseñó mi madre? A leer, escribir y hablar. Entre menos hable y más escriba y lea, mucho mejor. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias a usted por el favor de su amable escucha, la invitación a que continúe en la frecuencia universitaria. Un saludo a las personas que nos escribieron. Por ahí el doctor Irepan Solorio manda saludos y dice que excelente programa. Maestro, gracias por acompañarnos. Gracias, doctor Irepan. Él también tiene mucho que decir. Por aquí lo estaremos escuchando también. Y así es como nos despedimos. La invitación a que continúe en la frecuencia universitaria. Nos escuchamos el próximo martes en primera persona.